Capítulo 146. Claro que sí. Finalmente, esta maldita guerra ha terminado. El hombre en Pittsburgh, con una expresión radiante, dijo mientras sorbía una cerveza que no se sabía de dónde la había sacado. Al escuchar eso, George, el mensajero del ejército del sur, reaccionó instintivamente agarrando al hombre por el cuello de la camisa. ¿Es verdad lo que dices? Clan. La jarra de cerveza cayó al suelo por la repentina situación, y el hombre apartó el brazo de George de un empujón. ¿Qué demonios te pasa? Tras ver la expresión y la vestimenta de George, el hombre pareció entender lo que ocurría. Tú eres uno de los del sur, ¿verdad? El hombre sonrió con desprecio y añadió. Lo siento, pero la guerra ya ha terminado. El presidente James Polk firmó el tratado de paz. Esa burla encendió la ira en George como si su cabeza estuviera en llamas. Después de todo, el sur había hecho enormes sacrificios para obtener su primera victoria, solo para que todo fuera en vano. Deja de decir tonterías. ¡Bang! George olvidó su deber de mensajero y lanzó un puñetazo. Pero el verdadero problema vino después. El hombre golpeado, Sam, gritó. Oigan. Un sureño acaba de golpearme. La gente que pasaba se empezó a aglomerar. ¿Qué te crees, maldito Dixie? ¿Piensas que este lugar es tu plantación? Crack. Un grupo de hombres comenzó a acercarse, doblando sus nudillos, y pronto comenzaron a golpear a George. Bueno, una victoria es una buena noticia, pero llegó demasiado tarde. Ya todo ha terminado. Sam, ciudadano de Pittsburgh, le ofreció una cerveza a George, quien acababa de meterse en problemas, mientras conversaban. ¿Dices que St. Louis cayó en un solo día? ¿Y que Filadelfia tampoco pudo resistir? Así es. Escuché que durante la tregua los mexicanos reforzaron su ejército con 100.000 soldados, 50.000 en el este y 50.000 en el oeste. Además, usaron su flota en St. Louis. No había forma de resistir. Entiendo, gracias por contármelo. Y también por la cerveza. George tenía mucho que decir, pero se lo tragó. Sam, del norte, y George, del sur. Ambos eran estadounidenses, pero había una brecha entre ellos que no podía cerrarse. Cuídate. Tú también. Cuando James Polk recibió la noticia de la victoria, se sintió frustrado, pero ya era demasiado tarde. Estados Unidos y México ya habían firmado el Tratado de Pittsburgh. El contenido del tratado era humillante. Tratado de Pittsburgh. Este tratado ha sido firmado entre el Imperio Mexicano y los Estados Unidos de América, y ambas naciones, en un espíritu de paz y respeto mutuo, han acordado las siguientes disposiciones. Artículo 1. Reconocimiento de responsabilidad y disculpa. 1. El presidente James Polk reconoce su responsabilidad por incitar y finalmente iniciar la guerra, y pide disculpas al Imperio Mexicano y a su pueblo. 2. El Congreso de los Estados Unidos adoptará una resolución oficial pidiendo disculpas por todos los daños causados durante esta guerra. Artículo 2. Abolición de la esclavitud. 1. Los Estados Unidos liberarán a todos los esclavos dentro de su territorio antes de finales de 1846. 2. Los liberados disfrutarán de todos los derechos civiles, incluida la libertad de movimiento. Artículo 3. Indemnización de guerra. 1. Los Estados Unidos pagarán al Imperio Mexicano una indemnización de guerra de 70 millones de pesos. Artículo 4. Venta de territorio. 1. Los Estados Unidos venderán al Imperio Mexicano el territorio al oeste de la nueva frontera definida entre ambos países de la siguiente manera. Norte. Río Missouri. Centro. Longitud 94 grados 36 minutos oeste. Sur. Frontera existente. 2. El precio de venta será de 15 millones de dólares. 3. El Imperio Mexicano protegerá los derechos civiles y de propiedad de los ciudadanos estadounidenses que residan en los nuevos territorios mexicanos. 4. El Imperio Mexicano asistirá a los ciudadanos estadounidenses que deseen trasladarse a los Estados Unidos. Artículo 5. Transferencia de tecnología. 1. Los Estados Unidos transferirán al Imperio Mexicano las patentes y tecnologías que éste designe. Artículo 6. Transferencia de la flota. 1. Los Estados Unidos transferirán al Imperio Mexicano todos sus buques acorazados y monitores. Artículo 7. Disposiciones finales. 1. Este tratado entrará en vigor de inmediato.
7.2. El tratado será redactado en inglés y español, teniendo ambos textos el mismo valor legal. Este tratado establece las bases fundamentales para la paz y prosperidad entre ambas naciones, y ambas se comprometen a cumplir de buena fe con sus disposiciones. El diplomático del Imperio Mexicano viajó con orgullo en tren hacia Nueva York, escoltado por la flota y el ejército del Imperio Mexicano. Era una imagen que simbolizaba la victoria total de México. Aunque el ataque a Nueva York y las ciudades de los Grandes Lagos se evitó por el momento, el contenido devastador del Tratado de Pittsburgh dejó una profunda herida en el corazón de los estadounidenses. La guerra había terminado, pero en realidad no había terminado. Los norteños afirmaban que si la guerra hubiera concluido antes, las condiciones no habrían sido tan humillantes. Antes de la caída de St. Louis y Filadelfia, la indemnización era más baja, y no había condiciones como la transferencia de tecnología o de la flota. Además, en ese corto periodo de tiempo, miles de norteños más habían muerto. Esta guerra es completamente responsabilidad del sur desde el principio hasta el final. El periodista estadounidense Oliver Brown publicaba este tipo de artículos sin cesar. El sur no debe resistirse a la abolición de la esclavitud, y debe asumir la responsabilidad por la guerra. Era el tipo de artículo que encajaba perfectamente con los sentimientos de los norteños. No trates de crear una opinión pública que no existe. Nuestra tarea es ajustar ligeramente la dirección en la que fluye la opinión, no ir en contra de ella. Oliver no había olvidado esas palabras que había escuchado durante su formación en manipulación de la opinión pública. En ese momento, los norteños estaban enfadados, tristes y desesperados. Solo hacía falta canalizar esas poderosas emociones hacia una dirección. Esto es lo correcto. Al final, el conflicto estalló porque intentaron proteger la esclavitud de los terratenientes sureños, ¿no? Exacto. Aparte de las primeras batallas, todo el sufrimiento ha caído sobre los norteños, y sin embargo, los del sur son los que amenazan con abandonar la Unión si termina la guerra. Había más de 100 periódicos en el norte, pero menos de 5 publicaban artículos neutrales que mencionaran que el norte también había apoyado la guerra. A pesar de que algunas empresas financiaban periódicos con anuncios, la principal fuente de ingresos seguía siendo la venta directa de los periódicos. La tirada era lo más importante, y los periódicos con artículos neutrales no eran populares. Cuando Oliver Brown logró un gran éxito con su artículo que culpaba al sur por la guerra y el terrible tratado, otros periódicos comenzaron a publicar artículos similares en masa. Los federalistas emitieron una fuerte advertencia contra el sur, que comenzaba a mostrar señales de querer separarse de la Unión. Si el gobierno federal cree que permitirá la secesión del sur, está muy equivocado. Incluso expresidentes insinuaron abiertamente que, si el sur intentaba hacer algo imprudente, se usarían las fuerzas armadas. Con la guerra terminada, aquí es donde yo me bajo. Así lo declaró Zachary Taylor. Aunque la recuperación de Nueva Orleans, una ciudad de gran valor, se había logrado con enormes sacrificios, si al final iban a rendirse ante México, tal vez esos sacrificios habrían sido innecesarios. Los sureños estaban orgullosos de haber logrado la única victoria significativa contra México, pero Taylor sentía un profundo vacío. Desde la segunda batalla de Memphis hasta ahora, había visto demasiada muerte en muy poco tiempo. Había perdido la motivación, y, tal como había dicho desde el principio, entregó el mando del ejército del sur y regresó a su hogar. Sin embargo, su partida no significó la disolución del ejército del sur. La intensa presión sobre el sur solo fortaleció su unidad, y, además, los sureños estaban cada vez más indignados ante las críticas del norte. Esos malditos yanquis. ¿Qué presumen si perdieron todas las batallas? Las afirmaciones de que el sur había retrasado la rendición, perjudicando a todo Estados Unidos, eran solo tonterías para los sureños que habían recuperado Nueva Orleans en la segunda batalla de la ciudad. La guerra apenas comenzaba. El Imperio Mexicano había ocupado un vasto territorio, y era imposible fortificar todos los frentes con trincheras y obstáculos. Los sureños estaban listos para explotar esas debilidades. Maldita sea. ¿Por qué no continuamos la guerra por nuestra cuenta? De todos modos, vamos a separarnos de la Unión, ¿verdad? Bueno, eso es complicado. Algunos propusieron seguir luchando sin el norte, pero eso no era realista, ni tenía sentido. Si realmente nos separamos de la Unión, no tendría sentido seguir luchando contra México.
Aunque México había impuesto la abolición de la esclavitud, quien había promulgado y ejecutado esa ley era el gobierno de los Estados Unidos. Incluso su comandante en jefe, Jefferson Davis, estuvo de acuerdo. Nuestro verdadero enemigo ahora son los yanquis del norte. Después de llegar a esa conclusión, Jefferson Davis dijo: debemos empezar a prepararnos desde ahora. Para ellos, la guerra no había terminado. Por fin. Miré el tratado de paz, y una emoción abrumadora me invadió. Mis felicitaciones, Su Majestad. Gracias, Diego. Diego fue quien me felicitó. Sabía mejor que nadie cuánto tiempo había pasado preparándome para la guerra contra Estados Unidos. Tú también has trabajado mucho. Solo hice lo que debía. Mientras yo vestía mi uniforme como comandante y residía en la ciudad de Trinidad, Diego también vestía uniforme. Le había otorgado un rango temporal para que actuara como mi ayudante. Los ciudadanos del imperio aclamaban otra victoria. Aunque la guerra solo había durado 11 meses, a diferencia de guerras anteriores, había habido numerosas batallas feroces, y las bajas fueron mucho mayores, pero al final, el imperio mexicano salió victorioso. ¡Viva el imperio mexicano! ¡Viva la casa de Iturbide! ¡Viva! Decenas de miles de ciudadanos se habían reunido en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México para la ceremonia de la victoria. Muchos recibirían medallas ese día. Cuando subí al estrado por última vez, mi padre habló. Me das otro regalo en mis últimos años. Gracias, hijo mío. Mi padre me tomó firmemente del hombro mientras decía esas palabras. Todo fue gracias a su apoyo incondicional. Soy yo quien debe agradecerle, respondí con sinceridad. Jajaja, por eso espero con ansias tu hora, dijo, mientras me colocaba la medalla en el pecho. Observé su rostro, que en otro tiempo había sido el de un militar rígido y obstinado, pero ahora se veía mucho más envejecido. Tal como mi madre insinuó la vez que mi padre cayó enfermo, él estaba preparándose para abdicar. Debe vivir muchos años más. Y también cuidar mejor su salud, le dije con cariño. No te preocupes, viviré hasta ver a mis bisnietos, contestó con una sonrisa. Su reinado sería recordado no solo por la independencia y la fundación del imperio, sino también por la enorme expansión territorial que había logrado. Al terminar nuestra conversación, le rendí un saludo militar, y él me lo devolvió. ¡Wow! ¡Viva el imperio mexicano! ¡Viva la casa de Iturbide! Los ciudadanos, que habían aclamado con entusiasmo cada vez que se otorgaba una medalla, hicieron retumbar la Ciudad de México con sus victores. Los aplausos y los gritos de júbilo continuaron por mucho tiempo, y aunque la ceremonia de la victoria había terminado, el ambiente festivo se mantuvo. También asistí a la fiesta, donde celebré comiendo y bebiendo con los generales que participaron en la guerra. Diego, descansa hasta mañana. Disfruta tanto como quieras, le dije. A pesar de que había una montaña de asuntos por resolver, el conflicto por el territorio de Oregón con Gran Bretaña, los problemas con Colombia, la situación de los veteranos de guerra y la guerra civil en Estados Unidos, decidí posponerlos por hoy. Capítulo 147. 30 de noviembre de 1846. Nueva York. Vaya, el rostro de una persona puede cambiar tanto en un año. Bueno, no es de extrañar. Hasta su propio partido lo ha abandonado. Así murmuraban los congresistas del partido Whig. El presidente James K. Polk, hace un año, o más bien, a principios de este mismo año, era un hombre firme y decidido. Aunque parcialmente dominado por una ambición casi frenética, su energía era suficiente para mover a los Estados Unidos. Sin embargo, el hombre que ahora subía al estrado para leer una disculpa tenía un aspecto lamentable. Sus ojos estaban inyectados de sangre, como si no hubiera dormido en días, su cuerpo estaba demacrado y su expresión era la de un hombre que apenas sobrevivía. Los malditos mexicanos han hecho tales exigencias que incluso los demócratas no pudieron hacer nada. Eso les pasa por empezar una guerra. Su colega, sorprendido por escuchar eso de alguien que había apoyado la guerra, decidió ignorarlo, ya que él mismo compartía la misma actitud. La disculpa que el Imperio mexicano exigía en virtud del Tratado de Pittsburgh se realizaba en Nueva York, ya que la residencia presidencial y el Capitolio en Washington después de Cristo habían sido completamente destruidos, y Filadelfia, el anterior centro político, había sido gravemente dañado por los largos combates.
El presidente Polk, con una expresión que parecía haber renunciado a todo, comenzó a hablar. Estimados ciudadanos del Imperio Mexicano y de los Estados Unidos de América. La primera frase fue un comienzo típico, pero el Imperio Mexicano fue mencionado antes que los Estados Unidos. Era una disculpa dirigida a ellos, y un diplomático del Imperio Mexicano, con los brazos cruzados y las piernas estiradas, escuchaba desde la primera fila. Hoy, al estar aquí, me siento con una profunda responsabilidad y un pesado corazón. Como presidente de los Estados Unidos, y a título personal, les ofrezco mis más sinceras disculpas por las profundas heridas y los daños que han resultado del trágico conflicto entre nuestros dos países. Durante mi mandato, cometí graves errores en relación con la disputa fronteriza entre los Estados Unidos y el Imperio Mexicano. A pesar de haber tenido oportunidades para resolver el problema mediante el diálogo y la paz, elegí el camino que exacerbó el conflicto. Esto nos llevó a ambos países a la devastación de la guerra, resultando en la pérdida de innumerables vidas y dejando cicatrices profundas y duelo entre nuestros pueblos. Como presidente de los Estados Unidos, tenía el deber de actuar en interés de mi nación. Sin embargo, en la búsqueda de esos intereses, descuidé los valores compartidos de la humanidad, como la paz y el respeto mutuo. Ahora reconozco plenamente cuánto daño han causado mis políticas, no solo a los Estados Unidos, sino también al Imperio Mexicano. Hoy, reconozco públicamente mis errores y ofrezco mis sinceras disculpas a todos aquellos que han sufrido por mis acciones. Para asumir plena responsabilidad por las consecuencias de mis decisiones, he decidido renunciar a la presidencia. Espero sinceramente que este paso sea el primero hacia la reconciliación entre nuestras dos naciones y un futuro más brillante. James K. Polk leyó la larga disculpa sin beber ni una gota de agua. Cuando terminó la lectura, la sala quedó en silencio, sin aplausos ni abucheos, solo el diplomático del Imperio Mexicano comenzó a aplaudir con satisfacción. Clap, 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 clap. Fue una escena humillante. Así es. El Imperio Mexicano había exigido en el tratado que se reconociera la responsabilidad y se ofreciera una disculpa, pero en realidad, su demanda era que el presidente asumiera la responsabilidad y renunciara como parte de esa disculpa. Abraham Lincoln, un joven congresista de Illinois elegido durante la guerra, no pudo soportar la humillación de la escena y bajó la cabeza. Sin embargo, el tiempo de vergüenza no terminó ahí. Después de que el presidente Polk bajara del estrado, subió el vicepresidente y presidente del Senado, George M. Dallas. Comenzó su discurso en medio de un profundo silencio. Respetados ciudadanos del Imperio Mexicano y de los Estados Unidos de América, hoy, como presidente del Senado, me encuentro en un momento histórico. Hoy hemos aprobado una resolución de disculpa al Imperio Mexicano. Esta resolución no solo reconoce los conflictos y la guerra innecesaria entre los Estados Unidos y el Imperio Mexicano, sino que también ofrece una profunda disculpa por el dolor y las heridas causadas a ambas naciones. Esta resolución va más allá de una disculpa por el pasado, pues sienta las bases para una paz duradera y una mejor comprensión entre nuestras naciones, se omite. Los puntos principales de la resolución son los siguientes. Primero, el Congreso de los Estados Unidos expresa su profundo pesar por los eventos ocurridos durante la guerra entre los Estados Unidos y México. Segundo, ofrecemos nuestras más sinceras disculpas al Imperio Mexicano y su pueblo por el dolor y las pérdidas causadas por las acciones de los Estados Unidos. Tercero, esta resolución reafirma el compromiso de los Estados Unidos de actuar de manera responsable en las relaciones internacionales y sienta las bases para mejorar las relaciones futuras entre nuestras dos naciones. Cuarto, los Estados Unidos prometen restablecer las relaciones con el Imperio Mexicano, fortaleciendo la cooperación bajo el espíritu de paz, amistad y respeto mutuo. Creemos que la acción histórica que hemos tomado hoy demuestra que nuestras dos naciones están listas para avanzar hacia un futuro basado en la comprensión y el respeto mutuo. Esta resolución envía un mensaje de paz y reconciliación a ambos pueblos y promete un futuro más brillante y colaborativo para las generaciones venideras. Una vez más, solo el diplomático mexicano aplaudió, y los periodistas mexicanos tomaron notas con entusiasmo. Ellos, los legisladores estadounidenses, parecían no prestar atención, compartiendo información entre ellos con frases como ¿qué ha dicho en medio? En verdad era humillante. Una humillación que no habían experimentado ni en la Guerra de Independencia ni en la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812.
Sin embargo, no había tiempo para encender el rencor hacia el Imperio Mexicano, el responsable de esa humillación. ¿Ya ha terminado? Vámonos. Los legisladores del sur no asistieron hasta el final. Aunque era previsible. Es cierto. Muchos legisladores demócratas y algunos del partido Whig no asistieron a la ceremonia de hoy. No era porque les resultara insoportable esta humillación. Era una señal clara de que el país realmente comenzaba a dividirse. El festejo por la victoria en la guerra duró poco. Había demasiados asuntos por resolver como para descansar demasiado tiempo. Había que reorganizar los nuevos territorios del norte y del sur, lidiar con los territorios del norte de Oregón y del sur de Colombia, y seguir prestando atención a los problemas entre el norte y el sur de Estados Unidos. El problema entre el norte y el sur es grave. ¿Perdón? Diego reaccionó a mis palabras, que eran más bien un comentario para mí mismo. No, nada. Primero ocupémonos de los problemas relacionados con los nuevos territorios. Sí, Su Majestad. Se enviaron funcionarios del gobierno y policías tanto al norte como al sur. Aunque no había pasado mucho tiempo desde su envío, ya habían comenzado a llegar numerosos informes sobre diversos problemas. Es natural que haya una falta de capacidad administrativa, y también persisten las tribus indígenas. Además, hay muchos asesinos y pandillas, lo que convierte la seguridad en un desastre. Y para colmo, hay gente que reclama la tierra sin tener ninguna base para hacerlo, por lo que la propiedad no está clara. En resumen, es una tierra sin ley. Así es. Aunque la cuestión de la seguridad compete a la policía, debemos trabajar con el ejército para restaurar el orden lo más rápido posible en los nuevos territorios. En cuanto a las tribus indígenas, continuemos con la política de persuadirlas para que se conviertan en súbditos del Imperio Mexicano, como hemos hecho hasta ahora. Sí, Su Majestad. Solo los territorios obtenidos en el norte superaban los 200.000 kilómetros cuadrados, y en el sur habíamos ganado 75.000 kilómetros cuadrados más, lo que no era fácil de gestionar, incluso para nuestro Imperio Mexicano. Intentamos aceptar a los antiguos ciudadanos estadounidenses tanto como pudimos debido a la falta de mano de obra y capacidad administrativa, pero el problema de la propiedad de la tierra, en estos casos, será difícil garantizar los derechos de propiedad. Según las leyes del Imperio Mexicano, todas las tierras que no tengan una base clara de propiedad son del gobierno. Si no pueden aceptar esto, no tendremos más remedio que llevarlos de vuelta a los Estados Unidos. Así lo haremos, Su Majestad. El Tratado de Pittsburgh estipulaba que se respetarían los derechos civiles y de propiedad de los antiguos ciudadanos estadounidenses, pero si no tenían una base clara, ¿cómo podríamos proteger esos derechos? Si no quieren seguir las leyes del Imperio Mexicano, solo podemos asumir que prefieren vivir en los Estados Unidos. Sin embargo, si aplicamos esto de manera demasiado estricta, no quedará nadie. Ayudemos a los nuevos ciudadanos del Imperio Mexicano explicándoles bien sobre la colonización y la reubicación urbana, así como sobre las oportunidades en la administración, la tecnología y los negocios, para que puedan recibir los beneficios. Sí, aunque la falta de capacidad administrativa también será un problema. La falta de capacidad administrativa estaba directamente relacionada con el problema crónico de escasez de personal en el Imperio Mexicano. Hay formas de aliviar eso hasta cierto punto. El viento del cambio soplaba en el estado de Kansas, ahora parte del Imperio Mexicano. Esto no tiene sentido. Hasta aquí llegan las tierras de mi familia. Mi abuelo fue quien las colonizó personalmente. Lo siento, pero todas las tierras sin un respaldo legal claro serán recuperadas por el gobierno. ¿Respaldo legal? Todo el mundo lo hace así. ¿No es cierto? El hombre tenía razón. Los territorios estadounidenses que no eran estados formales eran prácticamente tierras sin ley. La gente simplemente marcaba sus parcelas o ponía escaleras alrededor y vivía en ellas. A menos que fuera un pueblo considerablemente grande, no había ni un sheriff, y los propios residentes tenían que organizar milicias para defenderse de crímenes como el robo. Es cierto. Este pueblo lo colonizamos nosotros. ¿Con qué derecho nos lo van a quitar? La gente del pueblo estaba furiosa ante el aviso inesperado de los funcionarios del Imperio Mexicano. Esa es la ley del Imperio Mexicano. Si no la quieren acatar, los enviaremos de vuelta al territorio estadounidense. ¿Qué tontería es esa? Exclamó uno de los habitantes.
Por dentro, deseaba abofetear al funcionario mexicano, pero no podía hacerlo. Detrás de él, estaban los policías, que no eran diferentes de la caballería del ejército regular, con una expresión solemne. No apuntaban sus armas, pero las sostenían como si estuvieran listos para disparar en cualquier momento si era necesario. Glub. Los habitantes del pueblo también habían traído armas, pero enfrentarse a ellos no tenía sentido. Sin embargo, tampoco podían permitir que les arrebataran todo sin hacer nada. Una tensa atmósfera se respiraba entre ambos grupos. En medio de esa tensión, el funcionario del Imperio Mexicano habló nuevamente. En nuestro Imperio Mexicano, tenemos un sistema llamado colonización pionera. De todas formas, es evidente que ustedes han colonizado estas tierras, así que reconoceremos 640.000 metros cuadrados, es decir, 160 acres por cada familia. Esta es la última oferta del gobierno del Imperio Mexicano. ¿Qué les parece? 160 acres. Murmullo, murmullo. Los habitantes del pueblo comenzaron a conversar sobre la oferta del funcionario mexicano. ¿Nos podría dar un momento para discutirlo? Por supuesto. No tomaron mucho tiempo. Creo que deberíamos aceptar los 160 acres, dijo uno de los hombres más influyentes del pueblo. Estoy de acuerdo, si no, nos van a expulsar a los Estados Unidos con las manos vacías. Y 160 acres no es poco. Aunque algunas familias usaban más de 160 acres, no llegaban a manejar cientos de acres. En esta remota colonia, no había grandes haciendas. La mayoría eran pequeñas granjas familiares que utilizaban herramientas simples, sin maquinaria sofisticada. Es cierto, además dijeron que nos mandarían funcionarios y policías. Y que ocasionalmente pasaría un juez itinerante. Aunque esas eran tareas básicas en el Imperio Mexicano, en comparación con el casi completo abandono del gobierno estadounidense, aquello parecía una gran ventaja. Una vez que la opinión del pueblo se había consolidado, el jefe del pueblo habló. Está bien. Aceptaremos los 160 acres por cada familia, tal como usted ha propuesto. Pero, ¿nos asegurará los derechos de propiedad sobre esas tierras? Por supuesto. Les emitiremos un documento oficial, así que consérvenlo bien. El funcionario mexicano fue quien decidió la distribución de las tierras. Así lo dictaba la ley. Todas las familias, incluido el jefe del pueblo, recibieron una distribución equitativa de tierra. Una vez terminada la asignación, el funcionario se dirigió al jefe del pueblo. Si quiere seguir siendo el jefe del pueblo, le recomiendo aprender español rápidamente. ¿Español? Sí. Aunque yo hablo inglés, es muy probable que los próximos funcionarios que sean asignados aquí no hablen inglés. Lo mismo con los policías y los jueces. Además, cuando lleguen nuevos colonos o inmigrantes a este pueblo, si hay alguien que hable tanto inglés como español, ¿no le resultaría problemático? Tiene razón. El Imperio Mexicano estaba implementando una política de asimilación fuerte, y hasta los cargos menores, como el de jefe del pueblo, solo se otorgaban a aquellos que sabían hablar español. Sin embargo, cambiar por completo las estructuras de poder locales de golpe no era eficiente, por lo que el funcionario ofreció este consejo primero. Además, si aparte del español sabe aritmética básica, podría convertirse en un funcionario como yo. Si llega un momento en que trabajar la tierra le resulte difícil por su edad, puede alquilarla a alguien más y dedicarse al servicio público. Tendré que educar también a mi hijo. Eso sería una buena idea. El funcionario había insinuado a los habitantes del pueblo que el Imperio Mexicano sufría una gran escasez de personal administrativo. Era una instrucción de sus superiores que alentara la contratación de más personas para el servicio civil desde las áreas locales. El poder que los habitantes habían visto en el funcionario mexicano era impresionante, por lo que muchos empezaron a estudiar español o a buscar libros para enseñárselo a sus hijos. El Ríos Express, el tren que conectaba con las nuevas colonias, partía siempre con libros para aprender español en su cargamento. De este modo, el Imperio Mexicano comenzaba a estabilizar sus nuevos territorios, aunque aún quedaban muchos problemas por resolver. Capítulo 148. Los Estados Unidos liberarán a todos los esclavos dentro de su territorio para finales de 1846. Diciembre se acercaba rápidamente, y el conflicto entre el norte y el sur se intensificaba cada vez más.
La comunicación entre ambos bandos estaba casi completamente cortada, y solo se ocupaban de acusarse mutuamente a través de la prensa. Con el fin de la guerra, había llegado el tiempo de la división. Por ahora, al menos entre nosotros, debemos enmendar la Constitución. Ellos no tienen intención de dialogar. Pero no podemos modificarla. Para proponer una enmienda constitucional, se necesita el apoyo de más de 2/3 del Senado o de la Cámara de Representantes. Si no, al menos 2/3 de las legislaturas estatales de los Estados Unidos deben solicitar al gobierno federal la convocatoria de una convención nacional para enmendar la Constitución. Ya lo sabe. Este era el contenido establecido en el artículo V de la Constitución de los Estados Unidos. Para proponer una enmienda, una de esas dos condiciones debía cumplirse. Y para ratificarla, las condiciones eran aún más estrictas. La enmienda propuesta debía ser ratificada por las legislaturas de 3/4 partes de los estados de la Unión o mediante convenciones especiales celebradas en 3/4 partes de los estados. En resumen, sin el apoyo de los legisladores del sur o de los estados sureños, era imposible enmendar la Constitución. Esta es una situación impuesta por el Tratado de Pittsburgh. Estamos en un momento de emergencia y necesitamos medidas extraordinarias. Incluso la compra de Luisiana, que fue constitucionalmente cuestionable, terminó siendo aceptada. Si lo hacemos de esa manera, ¿crees que ellos lo aceptarán? Esto podría dividir definitivamente al país. Pero si llegamos a 1847 sin cumplir, habremos violado el Tratado de Pittsburgh. ¿Podemos asumir las consecuencias? Nadie ignoraba lo que significaba romper el tratado poco más de un mes después de firmado. ¿Qué pensaría el Imperio mexicano? Si usaban la falta de cumplimiento como pretexto para iniciar otra guerra, no habría excusa posible. Eso no es lo que queremos. Los legisladores del norte sabían que no podrían soportar tal responsabilidad. Temían la reacción del sur si adoptaban una postura más firme, pero no tenían otra opción. Entonces, someteremos a votación la enmienda constitucional modificada. Se omitieron muchos procedimientos. No había suficientes legisladores ni el apoyo de las legislaturas estatales requerido para una enmienda constitucional. El Congreso de los Estados Unidos estaba violando la Constitución con sus propias manos. Bang, bang, bang. Ha sido aprobada. La enmienda constitucional aprobada decía lo siguiente. 13ª enmienda de los Estados Unidos. Sección 1. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, salvo como castigo por un delito debidamente condenado, existirán en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción. Sección 2. El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir esta enmienda mediante la legislación adecuada. Pero no se detuvo ahí. El Tratado de Pittsburgh también exigía que los liberados disfrutarán de todos los derechos civiles, incluidos los de libre movilidad. Para cumplir con eso, se aprobaron la 14ª enmienda de los Estados Unidos, que garantizaba los derechos civiles de los afroamericanos y sus descendientes, y la 15ª enmienda, que aseguraba el derecho al voto. Dios mío, no sé qué acabamos de hacer, murmuró uno de los legisladores. Ya lo habían hecho. Aunque había sido forzado, habían enmendado la Constitución de manera inconstitucional. El sur nunca lo aceptaría. Hicimos lo que teníamos que hacer. Sí, supongo que la historia nos juzgará. Las noticias sobre la reforma constitucional federal llevada a cabo en Nueva York se difundieron rápidamente por todo el país. Incluso los ciudadanos del norte consideraban que estas enmiendas eran demasiado radicales. Era de esperarse. El sur no lo aceptó. Los ciudadanos del sur estaban furiosos. Las enmiendas constitucionales unilaterales y anticonstitucionales del norte ignoraban completamente su voluntad. Desde la perspectiva del norte, no les quedaba otra opción más que imponer su decisión, pero, como resultado, este acto provocó una enorme resistencia incluso en los estados que hace momento se habían mantenido relativamente neutrales en el conflicto creciente entre el norte y el sur. Es inconstitucional. Han enmendado la Constitución Federal sin la aprobación de los legisladores del sur ni de los estados sureños. Proclamó Jefferson Davis, una de las principales figuras del sur. Es cierto. Desde la guerra con México hasta las enmiendas constitucionales, todo lo decide el norte a su antojo. ¿Para qué seguir en una unión que no respeta nuestros derechos en el sur? Eso es. Eso es.
No solo sus seguidores lo apoyaban, sino también los ciudadanos que lo recibieron con entusiasmo en la ciudad sureña de Nueva Orleans. Jefferson Davis fue el hombre que organizó el ejército del sur y recuperó Nueva Orleans. Todos esperaban que pronunciara las palabras que deseaban oír. El sur debe separarse de la unión que no respeta nuestros derechos. Debemos fundar una nueva nación que proteja nuestros intereses. Jefferson Davis no defraudó sus expectativas. ¡Guau! Así es. Ya estaban hartos de los malditos yanquis. El 23 de diciembre de 1846, bajo el apoyo abrumador de los ciudadanos del sur, Jefferson Davis se convirtió en el presidente de los Estados Confederados de América. Aunque el gobierno federal respondió inmediatamente declarando a la Confederación como una organización ilegal, el impacto fue mínimo. Este pleno procederá a votar la resolución sobre la adhesión a los Estados Confederados de América. La votación no tomó ni 3 minutos. El Parlamento del Estado de Carolina del Sur ha decidido por unanimidad separarse de la Unión y unirse a los Estados Confederados de América. ¡Bang, bang, bang! En la legislatura de Carolina del Sur, se aprobó por unanimidad la ley que ratificaba la adhesión a la Confederación. No solo Carolina del Sur. En los estados esclavistas, los legisladores de las asambleas eran, en su mayoría, grandes propietarios, lo que significaba que, en el sur, estos propietarios solían ser dueños de plantaciones esclavistas. Como ocurre en cualquier parte del mundo, los económicamente poderosos del sur estaban profundamente involucrados en la política. La propiedad de esclavos no solo era un indicador de riqueza económica, sino también un símbolo de estatus social y poder en la sociedad sureña. El cultivo del algodón estaba en auge, y el precio de los esclavos se había disparado hasta el punto de que ni siquiera los más ricos podían adquirirlos fácilmente. ¿Y ahora se les exigía liberar a todos los esclavos? ¿Sin compensación alguna? ¿Qué ocurriría entonces con las plantaciones? Era poco menos que una extorsión, similar a pedirles que entregaran todas sus riquezas por el bien del país. Todos los propietarios de plantaciones esclavistas compartían ese pensamiento, y pronto, los estados de Virginia, Mississippi y Florida se unieron a la Confederación. Cuando llegó 1847, cada vez más estados del sur mostraban interés en unirse a los Estados Confederados. El gobierno federal reaccionaba con creciente hostilidad, intensificando aún más el conflicto. Muchos ciudadanos centraban su atención en esta creciente confrontación, pero no todos. Maldito James Polk. Vas a retirarte y vivir tranquilamente después de haber causado todo esto. Después de la renuncia de James Polk, quien había perdido todo su poder político, las críticas contra él no cesaron. Se le acusaba de haber enviado tropas al sur bajo el pretexto de proteger la propiedad de los estadounidenses, pero en realidad había provocado disputas fronterizas entre los comandantes militares para avivar la tensión. El discurso de disculpa de Polk sugería que las acusaciones eran ciertas, y desde entonces, se había mantenido en silencio, sin ofrecer una declaración oficial. Henry, James, padre vengará vuestra muerte. Cuando llegó la noticia de que sus 2 hijos habían muerto en la batalla de Filadelfia, su esposa se desplomó por el impacto. Tras enfermarse gravemente, falleció apenas un mes después. Un año antes, su familia había sido feliz y unida, pero ahora estaba completamente destrozada. Sus 2 hijos mayores estaban comprometidos y planeaban casarse pronto. Él y su esposa esperaban con ansias ver a sus nietos. Después de liquidar sus bienes, se dirigió a Nashville, Tennessee, donde vivía el expresidente James Polk. Llevaba un revólver que había conseguido por suerte, escondido bajo su abrigo. Dijeron que puedo disparar hasta 6 veces, ¿no? Primero, asegúrate de contar cuántos guardias hay. El hombre, que ya no estaba en su sano juicio desde el momento en que tomó el arma y llegó hasta allí, no iba a hacer la locura de lanzarse ciegamente contra la casa donde vivía el expresidente. Lo importante era matar a James Polk, el hombre que inició una guerra que pudo no haber sucedido, causando la muerte de cientos de miles de estadounidenses. Tienen bastantes guardias. Había oído que ya no tenía apoyo del Partido Demócrata, pero supongo que sigue siendo rico. James Polk poseía una gran hacienda. Los empleados que trabajaban allí podrían considerarse, en realidad, guardias. Incluso al amanecer, había personal vigilando para evitar que los esclavos se escaparan, y Polk rara vez salía de su casa. El hombre sabía que debía ser paciente.
Llevaba 4 días esperando a que James Polk saliera de su casa, decidido a matarlo sin fallar. Finalmente, Polk se estaba preparando para salir. Iba en un carruaje acompañado de un cochero y 2 guardias. ¿Eh? Un hombre estaba parado junto al camino. Muévete. Te va a atropellar. El carruaje se acercaba, pero el hombre no parecía tener intención de moverse. El cochero intentaba advertirle una vez más cuando, de repente, el hombre sacó una pistola de debajo de su abrigo. ¡Maldita sea! ¡Bang! Una bala atravesó la frente del cochero. ¿Qué demonios? La puerta del carruaje se abrió, y los 2 guardias saltaron fuera. Era invierno, así que no estaban usando un carruaje descubierto, sino uno cerrado. ¡Bang! El hombre disparó al guardia de la izquierda. El guardia de la derecha quedó paralizado por el miedo. Es un revólver. Al ver que era solo un hombre, bajó la guardia sin querer. Pensó que, al no ser un revólver militar, tendría que recargar después de cada disparo. El guardia intentó apresuradamente apuntar su arma, pero su descuido le costó la vida. ¡Bang! ¡Aruk! El cochero y ambos guardias estaban muertos. Oye. El hombre gritó. Ya sé que estás ahí, James Polk. No hubo respuesta. Pasó lentamente hacia el carruaje. Cuando abrió la puerta, no pudo evitar soltar una risa amarga. Ja, 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 este imbécil ni siquiera lleva un arma cuando sale. James Polk, confiando en sus guardias, no había llevado un arma consigo. Fuiste presidente y no dices ni una palabra. Un hombre que llegó a empezar una guerra con esa lengua tuya, y ahora no tienes nada que decir. Ante la provocación del hombre, James Polk finalmente habló. Espera, espera. Sí, sabía que este día llegaría tarde o temprano, dijo James Polk, tratando de mantener la calma frente al cañón del arma, aunque su voz temblaba. Pero, ¿acaso no fue la guerra lo que todos querían? Si el pueblo no me hubiera elegido, ¿cómo podría haberme convertido en presidente? Nunca oculté que era un expansionista. Ja. El hombre tenía muchas cosas que podría haber respondido. Polk había engañado al pueblo, incitado disputas fronterizas sin una adecuada preparación para la guerra, y precipitó un conflicto que acabó con la vida de cientos de miles de estadounidenses. Sin embargo, Polk parecía realmente convencido de que solo había cumplido con los deseos del pueblo, con una expresión que sugería que no veía nada malo en sus acciones. Esa cara repulsiva dejó al hombre sin palabras por un momento. Al ver el silencio de su atacante, Polk, pensando que lo había convencido, habló de nuevo. Deja el arma por un momento y hablemos. Fue entonces cuando sucedió. Idiota. Solo muere. Bang. Bang. Ah. Ah. Ah, 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 ah. Bang. La noticia del asesinato del expresidente James Polk sacudió a Estados Unidos. Se informó que el asesino había matado al cochero y a 2 guardias, disparando 2 veces al pecho de Polk antes de suicidarse en el lugar. ¡Qué noticia más inquietante! Debería ser más cauteloso también, murmuró el teniente Lucas mientras caminaba, leyendo un periódico que detallaba los eventos. Sin embargo, no recibió respuesta. En cambio, una voz desconocida se escuchó detrás de él. Tienes un ego exagerado. Nadie presta atención a un pez pequeño como tú. HMM. Cuando el teniente Lucas se giró, vio a los guardias tirados en el suelo, y un hombre desconocido levantándose. Por eso tuve que intervenir personalmente. Un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar esas palabras. De inmediato supo quién era aquel hombre. No, no puede ser, Mex. SHHH. Pum. Un golpe fuerte impactó en la cabeza del teniente Lucas, y su conciencia se desvaneció. Los padres del teniente Lucas, propietarios de una gran plantación y figuras respetadas en la región, se enteraron demasiado tarde de la desaparición de su hijo menor. Aunque alzaron numerosas quejas a través de la prensa, planteando todo tipo de sospechas, pocas personas prestaron atención a su desaparición. Para entonces, Estados Unidos estaba ya demasiado sumido en el caos como para que un asunto como ese llamara la atención. Capítulo 149. Enero de 1847. En el puerto de Kiel, Prusia, llegaron 3 barcos acorazados. Esto es. Sí, ahora pertenecen al reino de Prusia, Su Majestad.
Era una muestra de gratitud por la lealtad que Prusia había demostrado como aliado. Al final ni siquiera llegamos a luchar, pero no sé si deberíamos aceptar esto. Federico IV comentó, aunque en realidad no tenía la intención de rechazar el regalo. Aunque no hubo combates, Prusia había incurrido en grandes gastos reclutando y entrenando tropas, algo que el Imperio mexicano entendía bien. Sin la dedicación y el esfuerzo del Reino de Prusia, no habríamos podido concluir esta guerra con éxito. Sería un honor para nosotros que Su Majestad aceptara este obsequio. Si el Imperio mexicano, nuestro aliado de sangre, lo pone a esa manera, rechazar el regalo sería descortés. Lo aceptaremos. Aunque solo eran 3 barcos acorazados, su valor no se medía únicamente por el costo de construcción. El Imperio mexicano había sido el primero en construir acorazados, seguido por el Reino Unido un año después. Sin embargo, solo unos pocos países, como Francia, Rusia y los Estados Unidos, habían logrado construir una cantidad significativa de ellos en los años siguientes. ¿Los Países Bajos no construyeron uno apenas el año pasado? Pensó Federico. Estados Unidos, tras la guerra, había perdido los 6 acorazados que había construido a un alto costo, todos capturados por el Imperio mexicano. Con esto, solo el Imperio mexicano, el Imperio británico, la República Francesa y el Imperio ruso podían considerarse potencias navales superiores a Prusia. Federico IV sonrió, satisfecho con la situación. Pero apenas unos días después, el Imperio austríaco también se enteró de que Prusia había recibido acorazados del Imperio mexicano. Esto es inaceptable. El marqués de Metternich, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Austríaco, rápidamente identificó la causa de su malestar. El equilibrio y la paz que él había logrado establecer en Europa a través del Congreso de Viena se estaban desmoronando. El sistema de Viena, conocido también como el sistema de Metternich, abogaba formalmente por la restauración de la situación previa a Napoleón, es decir, el antiguo régimen. Sin embargo, su verdadero propósito era mantener un equilibrio entre las naciones europeas mediante la mutua contención. Este sistema había funcionado bien, manteniendo a las principales potencias europeas fuera de guerras durante 30 años. Metternich, quien había diseñado el sistema, sabía que esa paz no duraría para siempre, pero jamás imaginó que fuerzas externas a Europa intervendrían y romperían el equilibrio de esa manera. El Imperio mexicano. No, Jerónimo Iturbide. Metternich murmuró el nombre del culpable a esta situación. Tanto el caos en Francia como el rápido ascenso de Prusia eran, en cierta medida, inevitables. Luis Felipe de Francia había generado descontento entre sus ciudadanos, y Prusia había logrado industrializarse con éxito. Pero la velocidad con la que todo había sucedido superaba las expectativas de Metternich. El verdadero poder detrás del Imperio mexicano es el príncipe heredero, pensó. Esta información, obtenida de varias fuentes, ya había sido corroborada. Metternich, con su experiencia política, había comprendido las motivaciones de este joven príncipe mexicano. ¿Es posible que un hombre actúe sin intereses personales, solo por el bien del desarrollo de su país? Metternich, ahora en la etapa final de su vida, nunca había conocido a alguien así. Incluso Napoleón, el gran conquistador, había cometido muchos errores debido a sus deseos y emociones personales. Pero este príncipe mexicano parecía moverse únicamente por el interés del progreso de su nación, de una manera que rozaba lo inhumano. Si eso fuera todo, Metternich podría haberlo admirado desde la distancia, ya que se trataba de un país al otro lado del Atlántico. Pero el crecimiento del Imperio mexicano y su influencia en Europa cambiaban la situación. Francia, que debería haber frenado a Prusia, había sido derrotada en la guerra con México, su gobierno derrocado y reemplazado por una república. Fue entonces cuando el sistema de Viena comenzó a tambalearse. Francia no debería haber caído. La idea era que Prusia, el Imperio austríaco y la Confederación Germánica colaboraran para contener el crecimiento de Francia. Así, Prusia no se atrevería a tener ambiciones desmesuradas. Pero Francia fue derrotada por México, y Prusia se alió con ellos a través de un matrimonio dinástico. Con uno de sus principales rivales momentáneamente debilitado, ¿cuáles serían las próximas aspiraciones de una Prusia en rápido crecimiento? Esa era la verdadera preocupación de Metternich. No me queda otra opción que aliarme con el país que más desee que el sistema de Viena se mantenga. El Imperio británico, que estaba expandiendo sus colonias en todo el mundo, era la clave para resolver esta crisis.
Había sido uno de los principales beneficiarios del sistema de Viena, por lo que debía ser persuadido para defenderlo. Después de todo, la situación había llegado a este punto porque Gran Bretaña había perseguido sus propios intereses y no había tomado medidas para frenar el crecimiento de México. Pero los británicos también han recibido un golpe a su orgullo. Habían sido prácticamente amenazados con que, si intervenían en la guerra, las fuerzas prusianas atacarían las islas británicas. La opinión pública en el Reino Unido no sería la misma que antes. El hecho de que el conflicto con México fuera más perjudicial que beneficioso para Gran Bretaña no había cambiado en absoluto, pero los seres humanos no siempre actúan de manera racional. Y mucho menos los británicos, que valoran tanto su orgullo. Dentro del Imperio austríaco, Metternich sabía que podía moldear la opinión pública. La sola alianza de Prusia con el Imperio mexicano generaba resentimiento entre muchos. Austria, como líder de la Confederación Alemana, Deutscher-Bund, ocupaba una posición dominante, y Metternich no estaba dispuesto a ceder esa ventaja durante su vida. Si la guerra es inevitable, Metternich se levantó lentamente, consciente de su envejecido cuerpo. Voy a ceder el trono al príncipe heredero. El emperador reunió a sus ministros y jefes de las facciones parlamentarias en su oficina a principios de año, anunciando inesperadamente su decisión. Su Majestad. Todavía está en buena salud. ¿Cómo puede pensar en abdicar? Los presentes se apresuraron a expresar su oposición. Fuera sincero o no, no había inconveniente en mostrar descontento por la abdicación. Además, el emperador aún se mantenía en pie. Aunque se acercaba a los 65 años, no sufría de ninguna enfermedad y su cuerpo no mostraba signos de debilidad. Solo el líder de la facción proemperador, que ya conocía el plan, permaneció imperturbable. ¿En buena salud? ¿Ya olvidaron que colapsé hace un tiempo? Ya es hora de que descanse. Aunque se había atribuido a un simple agotamiento, las palabras sinceras del emperador acallaron cualquier objeción. No abdicaré de inmediato. El príncipe heredero es excepcionalmente capaz, pero necesitará tiempo para prepararse. Aunque el sistema era una monarquía constitucional, el emperador aún estaba profundamente involucrado en la administración del imperio. Había mucho que transferir, y los distintos departamentos necesitarían tiempo para preparar al nuevo gobernante. Además, debía planificarse una ceremonia de coronación, un evento que, como los matrimonios reales, requería varios meses de preparación. Entonces, Su Majestad, ¿puedo preguntar cuándo tiene planeada la coronación? El 1 de enero de 1848. Queda casi un año, así que tendrán tiempo suficiente para organizar todo. Sí, Su Majestad. La noticia de la decisión de abdicar se extendió rápidamente por todo el imperio y el mundo. Era un anuncio público para que los súbditos del imperio se prepararan mentalmente para el cambio. ¿Su Majestad va a abdicar? ¿Estás llorando? Mientras algunos ya habían aceptado la realidad de la situación debido a la edad del emperador, otros, como su amigo, estaban visiblemente conmocionados. Entiendo el respeto por la familia imperial, pensó. Como mexicano, no es fácil no admirar los logros de la familia imperial. La independencia, la fundación del país, su desarrollo, progreso, victorias y expansión. La familia imperial lo ha hecho todo. Pero incluso el emperador no es inmortal. Es natural que envejezca y entregue el poder. El emperador merece descansar. Sí. De hecho, deberíamos celebrarlo. Solo porque el príncipe heredero es confiable, el emperador puede retirarse tranquilamente. En Europa había muchos que pensaban que ni siquiera entre padre e hijo se podía compartir el poder, y la mayoría de los reyes se aferraban al trono hasta la muerte. Una sucesión tan pacífica era extremadamente rara. Mientras la mayoría de los súbditos comunes lo veían con aceptación, aunque sorprendidos, la nobleza y la élite no compartían esa tranquilidad. Cuando el príncipe ascienda al trono, ¿qué cambios traerá? Había transformado la sociedad incluso como príncipe heredero, y temían que como emperador pudiera introducir aún más cambios. No sabemos exactamente qué hará, pero es poco probable que sea favorable para nosotros, reflexionaban los terratenientes y la Iglesia católica. Ellos se preparaban para un cambio monumental, aunque poco podían hacer para detenerlo. Es un resultado alentador. Sí, sabíamos que la población general aumentaría, pero incluso la población masculina adulta ha crecido en comparación con antes de la guerra, comentó Diego. El aumento de la población es bueno, pero también es importante que se integren bien en la sociedad.
¿Cómo están adaptándose los liberados? Sí, Su Alteza. Se reporta un alto nivel de lealtad hacia el Imperio mexicano, un gran entusiasmo por trabajar y un fervor notable por aprender español, informó Diego mientras revisaba su informe. Eso es una excelente noticia. Se refería a los afroamericanos liberados en los territorios ocupados durante la guerra con Estados Unidos. Eran aproximadamente 300.000, de los cuales el 99% había aceptado trasladarse al Imperio mexicano. Los que optaron por el realojo urbano, incentivados por los funcionarios de inmigración, fueron integrados en la industria, lo cual, comparado con su vida en esclavitud, era como un paraíso. Nos beneficiaba porque conseguíamos mano de obra, y para los liberados, sus vidas mejoraban drásticamente. Es una pena. Por un momento pensé que tal vez debimos haber ocupado más territorio del sur y liberado más afroamericanos. Sin embargo, para ganar la guerra rápidamente, tuvimos que concentrarnos en puntos estratégicos. Si contamos a los inmigrantes irlandeses, la tasa de crecimiento poblacional de este año será explosiva. Podríamos decir que llega en el momento justo para cubrir la necesidad de mano de obra. Con la construcción de la ciudad de Chihuahua ya finalizada, era hora de comenzar a edificar una nueva ciudad clave, y también debíamos extender los ferrocarriles en los nuevos territorios del norte y Canadá. Parece que la prosperidad económica está regresando. Aunque minimizamos las consecuencias de la guerra con una movilización estratégica ilimitada, no pudimos evitar que la economía sufriera. En 1846, los salarios y los precios subieron bruscamente, y muchas empresas que se crearon durante el auge de las inversiones previas a la guerra acabaron en bancarrota. Eran negocios inflados sin una base sólida. Hemos levantado la conscripción y con la llegada de inmigrantes, la población está aumentando considerablemente. Debemos observar cómo evoluciona. Con esas palabras, recogí los documentos sobre la economía y las empresas que estaban esparcidos sobre mi escritorio y los guardé en una carpeta. En circunstancias normales, la mayor parte de mi tiempo lo dedicaría a esos asuntos, pero ahora la situación había cambiado. Tenía nuevas responsabilidades. Padre. Has llegado. Debía comenzar mi preparación para convertirme en emperador. Capítulo 150. Debemos castigarlos de inmediato. Cada vez más estados se están uniendo a la organización separatista de esos malditos sureños. El castigo contra el sur, que había dividido la nación en dos. Los norteños lo deseaban, pero al mismo tiempo, sentían una contradicción interna al no querer ejecutarlo. Personajes del partido Whig, como Henry Clay, quien había perdido las elecciones presidenciales, exigían represalias inmediatas, pero George M. Dallas, quien había asumido como el 12º presidente de Estados Unidos tras la sucesión, y el Partido Demócrata pensaban de manera diferente. ¿Tiene sentido llamar nuevamente a filas para entrar en guerra con el sur, justo cuando la guerra acaba de terminar? A diferencia del ejército del sur, que ahora era una fuerza regular, la milicia del norte se disolvió rápidamente una vez que la guerra terminó, y todos regresaron a sus hogares. Incluso los ejércitos del frente occidental tuvieron que ser desmovilizados, ya que había más de 100.000 heridos o afectados mentalmente. Los oficiales al mando estaban agotados, y el gobierno no tenía dinero para mantener un ejército de ese tamaño. Incluso la marina había sido confiscada, lo que dejaba al país sin ninguna capacidad militar. Entonces, ¿solo vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras la Confederación del Sur sigue creciendo? Henry Clay presionaba ferozmente a los pocos miembros demócratas que quedaban. Muchos de los congresistas del Partido Demócrata, que tenía sus bases en el sur, habían abandonado el Congreso para unirse al sur. Sin embargo, como era un partido nacional, aún quedaban figuras prominentes en el norte, como James Buchanan de Pensilvania, Franklin Pierce de New Hampshire y Stephen Douglas de Illinois. Aunque sus carreras políticas se encontraban al borde de la crisis, los demócratas seguían manteniendo el poder. El expresidente James Polk había renunciado y fue asesinado, pero los funcionarios que él designó todavía ocupaban sus cargos. No estamos sugiriendo simplemente observar sin hacer nada. Primero debemos recuperarnos de las secuelas de la guerra y luego castigar a los traidores del sur. De todas formas, las fábricas de armas y las zonas industriales están en el norte. Si nos recuperamos lo suficiente y nos preparamos adecuadamente, podríamos ganar con pocas bajas. No hay necesidad de apresurarse. El argumento de James Buchanan tenía sentido, y Henry Clay no insistió más.
Había promovido el castigo porque, en la superficie, esa idea era popular entre el público. En realidad, no tanto. En el sur, los norteños eran ridiculizados con términos como cobardes y perdedores, por lo que no era fácil expresar en voz alta la idea de no castigar. Sin embargo, muchos norteños ya estaban exhaustos por la guerra. Es correcto. Tenemos que reconstruir Washington, que ha sido destruido, y Baltimore, Filadelfia y St. Louis, que están dañadas. Además, no podemos ignorar las reparaciones de guerra que debemos pagar a partir de este año. Si nos atrasamos, los intereses serán enormes. Todos lo saben bien. Aprovechando el breve momento en que Henry Clay hizo una pausa, los congresistas demócratas apoyaron el argumento de James Buchanan. Malditos mexicanos, intereses compuestos sobre las reparaciones de guerra. ¿Ni los prestamistas son tan abusivos? Henry Clay murmuró con una expresión de frustración. Los miembros de ambos partidos, tanto los Whig como los demócratas, asintieron mientras maldecían a México. De hecho, los intereses eran los mismos que Estados Unidos había exigido a México durante su guerra de independencia, pero, aún así, era innegable que las condiciones de los intereses compuestos eran severas. El monto y los intereses que el imperio mexicano exigía eran excesivos. A pesar de que la economía de Estados Unidos era más grande que la de México, en esta guerra había sufrido grandes bajas, un gasto descomunal y un golpe fatal a su economía. Además, el gobierno federal estadounidense era muy pobre en comparación con el gobierno central del imperio mexicano. Y ahora que el sur se había independizado, el norte tenía que asumir solo una deuda de 70 millones de pesos. Si no se pagaban las reparaciones de este año, la deuda crecería aún más y sería incontrolable. El norte se encontraba en una situación bastante sombría. Entonces, ¿cuánto tiempo creen que se necesitará para recuperarse? No estaba preguntando ni a James Buchanan ni al Partido Demócrata. Se dirigía al economista presente como testigo. Los intelectuales, como economistas y expertos militares, apoyaban la opinión demócrata de que castigar al sur en ese momento era inviable. El economista, que había estado observando en silencio, se sobresaltó al sentir la mirada de los congresistas sobre él, pero respondió con determinación. Según mis cálculos, considerando el problema de las reparaciones de guerra, se necesitarán al menos 5 años dedicados exclusivamente a la reconstrucción para recuperarse completamente de los daños causados por esta guerra. Eso en un escenario favorable. 5 años. ¿Acaba de decir que el mínimo son 5 años? El grito de Henry Clay, lleno de asombro, resonó, creando un alboroto en la sala. 5 años, en ese tiempo, el sur podría construir sus propias fábricas de armas. Tienes razón. No podemos esperar 5 años. No solo los miembros del partido Whig, sino también los del Partido Demócrata, coincidían en que 5 años era un tiempo excesivo. Si esperaban tanto, se enfrentarían a la ira de los norteños en las próximas elecciones. No podemos permitir que la división dure 5 años. Si lo hacemos, será imposible revertir la situación. 5 años serían suficientes para que la gente del sur cambiara su percepción sobre su nuevo país. Ese era un problema más importante que cualquier cuestión económica o militar. Estoy de acuerdo en ese punto. Después de un poco más de discusión, ambos partidos llegaron a un acuerdo. En 1 año y 6 meses, castigarían a los sureños. Si eso sería precipitado o demasiado tarde, aún estaba por verse. La clase media. En los últimos años, finalmente ha comenzado a surgir una clase media en nuestro imperio mexicano. Se trata de pequeños propietarios agrícolas o trabajadores que, a pesar de su modesta condición, han ahorrado diligentemente e invertido sabiamente en bonos del gobierno y acciones, o de profesionales altamente capacitados y científicos que han obtenido un título universitario. Por otro lado, también había muchos empresarios que lograron unirse a las filas de la clase alta, aunque su número ha disminuido recientemente debido a la contracción de capital causada por la guerra. Su Majestad, como ordenó, hemos priorizado la admisión de veteranos de guerra y sus familias en la Universidad Nacional de Chihuahua, pero los terratenientes locales están expresando su descontento, informó Diego. ¿Descontento? ¿Y esos que ni siquiera participaron en la guerra están molestos? Aunque la conscripción fue posible gracias a la ley de reclutamiento masivo que habíamos implementado, ni siquiera fue necesario que los reclutadores recorrieran las ciudades y pueblos, ya que los patriotas acudieron en masa a los centros de reclutamiento para alistarse voluntariamente.
En este ejército compuesto por voluntarios, los blancos, que tradicionalmente representaban la élite del Imperio mexicano, eran minoría. Había una mayor proporción de indígenas, mestizos y afrodescendientes. Incluso los nativos del norte, como la tribu Comanche, que habían sido desplazados de los Estados Unidos, sorprendieron a todos al alistarse en grandes números, llegando a casi 30.000 a pesar de su pequeña población. Parece que aún quedan tontos que se creen parte de una especie de nobleza. Diles que los que se quejaron no serán admitidos, ahora ni nunca. Sí, Su Majestad. En tiempos de la Guerra de Independencia, los blancos generalmente se alistaban como oficiales o, como mínimo, en la caballería, pero en el actual Imperio mexicano, eso ya no era posible. Los oficiales solo se seleccionaban de entre los graduados de la Academia Militar o suboficiales destacados, quienes recibían formación adicional. Ya no se exigía a los soldados de caballería traer su propio caballo, como era costumbre, y se asignaban de acuerdo a su habilidad en equitación, lo que eliminaba cualquier privilegio en ese sentido. Aunque los hijos de los terratenientes estaban más acostumbrados a montar que el ciudadano promedio, no se comparaban con los indígenas nómadas del norte. Como resultado, los blancos de la clase terrateniente no tuvieron más remedio que alistarse como soldados rasos, y la mayoría se negó. Por cualquier razón que sea, aquellos que no participaron en la guerra siempre estarán en un rango inferior a los que sí lo hicieron. Lo mismo aplica para la Universidad Imperial y la Academia Militar. Sí, Su Majestad. Estoy de acuerdo, es lo justo. Creo firmemente que el patriotismo debe ser recompensado. Aquellos que arriesgaron su vida en el campo de batalla merecen los más altos honores y beneficios, por lo que siempre he considerado que ofrecer apoyo a los veteranos debe ser una prioridad después de la guerra. Aparte de las pensiones, la oferta de educación será ridículamente insuficiente, ¿no es así? Así es, Su Majestad. A diferencia de guerras anteriores, la escala del reclutamiento fue tan grande que ni las universidades ni las academias militares pueden absorber a todos. Solo tenemos 2 universidades generales y una academia militar y naval, lo que suma un total de 4 escuelas. Con más de 400.000 soldados reclutados, esas instituciones no serán suficientes. Los beneficios que planeo ofrecer a los veteranos están inspirados en lo que Estados Unidos hizo. Pensiones, educación, préstamos de bajo interés y la concesión de tierras. Una de las mejores cosas que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial fue ofrecer a los veteranos una serie de beneficios como educación y formación, préstamos hipotecarios de bajo interés y subsidios de desempleo. Mediante legislación, Estados Unidos amplió significativamente las oportunidades de educación superior, permitiendo que los veteranos accedieran a la universidad y obtuvieran empleos profesionales, lo que sentó las bases para que muchos de ellos ingresaran a la clase media. Esta política, que sigue siendo evaluada como muy exitosa hasta nuestros días, fue el resultado de las lecciones aprendidas después del desastre del ejército Bonus tras la Primera Guerra Mundial. Yo pretendo aprender solo esa lección. El trato que damos a los veteranos no solo influye en cómo se percibe a los soldados, sino también en el sentido de patriotismo y la visión de la nación que tienen los ciudadanos. Esto queda claro cuando se comparan los casos extremos de Estados Unidos y Corea del Sur. En Estados Unidos, los veteranos de guerra son recibidos con gran respeto, incluso con saludos del propio presidente, y cuentan con un caluroso reconocimiento de parte del público. Pero los veteranos de Corea del Sur, no podemos permitir que algo tan triste ocurra en México. Esto ha resultado ser una buena oportunidad. Ya es hora de implementar la educación pública. Así que finalmente pondrá en marcha ese plan. Será beneficioso también desde la perspectiva del bienestar de los veteranos. Correcto. No es posible enviar a todos a la universidad, pero si también ofrecemos esos beneficios a sus hijos, ningún padre se quejará. A diferencia de los tiempos modernos, en esta época la mayoría de la gente considera natural casarse y tener hijos, así que es una estrategia viable. Aunque en el siglo XIX podría parecer una medida progresista, varios países como Inglaterra, Francia, Prusia y algunos estados de Estados Unidos ya habían implementado la educación pública. Claro, esos países no ofrecen una educación tan extendida como en los tiempos modernos, pero no tenemos la intención de construir escuelas para toda la población de una sola vez. Será un proceso gradual. La ley de educación pública será bien recibida incluso por los republicanos, y gracias a las indemnizaciones de guerra, habrá suficiente presupuesto para construir escuelas por todo el país. Así es.
Pero tendremos que ajustar un poco las pensiones. Hay demasiados gastos y, si también queremos construir escuelas, incluso con las indemnizaciones de guerra, estaremos bastante ajustados. En los nuevos territorios, no hay terratenientes dispuestos a financiar la construcción de ferrocarriles, por lo que el gobierno tendrá que hacerlo. Además, estamos a punto de iniciar la construcción de varias ciudades clave, y también tendremos que edificar más de 100 escuelas. Aunque recibimos 70 millones de pesos en indemnizaciones, será justo. Dado que las pensiones deben pagarse en efectivo, cualquier problema con los fondos del gobierno podría causar serios inconvenientes. En lugar de reducir las pensiones, podríamos aumentar los préstamos para la construcción de viviendas y ofrecer más tierras como compensación. Es una buena idea. Después de todo, lo que nos sobra es tierra. A pesar de que el gobierno imperial ya poseía una vasta cantidad de tierras, tras esta guerra adquirió aún más territorio. La población estadounidense que vivía en esas tierras era tan escasa que, según los informes que recibí, lamenté la situación. Solo se les reconoció el derecho a poseer 64,7 mil metros cuadrados, 160 acres, por familia, dejando el resto de las tierras vacías bajo el control del gobierno del Imperio Mexicano. Exceptuando a la China de mi vida pasada, donde todas las tierras del país eran técnicamente propiedad del gobierno, no había gobierno o grupo con tanto territorio bajo su control como el del Imperio Mexicano en ese momento. Propuse al Congreso un plan para compensar a los veteranos que habían luchado en la guerra entre México y Estados Unidos. Los congresistas del Partido de los Terratenientes expresaron su descontento, considerando que las compensaciones ofrecidas eran excesivas. Sin embargo, estos terratenientes, cuya tasa de participación en la guerra fue mucho menor que la de los miembros de los partidos imperialista y republicano, carecían tanto del apoyo popular como de justificación moral para oponerse. Ellos, nobles. Si lo fueran, al menos practicarían la noblesse oblige. Eso digo yo. Con los veteranos y la población que no participó en la guerra criticando a los terratenientes, el proyecto de ley que ofrecía compensaciones a los veteranos fue finalmente aprobado tras algunas revisiones. Incluso mientras recibía las responsabilidades de mi padre, comencé a supervisar el tema de los veteranos. Fin del capítulo 150.